A ver, dime algo sincero. ¿Cuántas veces has comido KFC en tu vida? No importa si fue hace una semana o hace 10 años. Todos hemos estado ahí. Un domingo sin ganas de cocinar. Una salida al cine. Un viaje por la carretera. Y ese pollo crujiente. El puré de papa. La salsa marrón que parece espesa a propósito. Todo eso lo conoces. Pero hay algo que no conoces. Algo que KFC jamás te ha contado. Y que cuando te lo diga, no vas a volver a ver el logo del Coronel Sanders de la misma manera. El señor del traje blanco y de bigote, el que sonríe amablemente en el balde de pollo, ese hombre no era millonario cuando se volvió famoso. No era rico, no era exitoso. A los 65 años, Harlan Sanders vivía con $105 al mes. Eso es menos de lo que tú gastas en una o dos salidas al cine. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el Coronel Sanders, el hombre que puso la cara a la empresa más grande de pollo frito del mundo, el que viajaba inaugurando restaurantes y salía en comerciales, ese mismo hombre odiaba el pollo que vendía KFC. Lo dijo en algunas entrevistas, lo repitió una y otra vez. Dijo que la salsa era pegamento de papel tapiz. Dijo que el pollo crujiente era una maldita bola de masa frita pegada con un pedazo de pollo. Dijo que las papas eran lodo. Y un franquiciado, harto de que su propio fundador hablara tan mal del producto, lo demandó por difamación. Y perdió. Porque el juez dijo que Sanders podía decir lo que quisiera, porque era su receta, era su nombre, era su cara. Y hoy te voy a contar la historia real, lo que está en registros judiciales, lo que está en la entrevista del New York Times, en documentos que cualquiera puede leer. Y no te voy a decir que rompía sartenes con un bate de béisbol porque eso no está comprobado, es solamente una leyenda urbana. Te voy a contar lo que realmente pasó, y eso es mucho más loco que cualquier invento. Harlan David Sanders nació en 1890, en Indiana, un pueblo pequeño que probablemente ni siquiera aparece en los mapas. Era el primero de 3 hermanos, su familia no tenía dinero. Vivía en una cabaña de madera, pero tenía algo que muchos damos por sentado hasta el día que desaparece. Un padre presente. Su padre trabajaba en una granja. No ganaba mucho, pero estaba ahí. Llegaba a casa, comía con ellos, jugaba con los niños. Era una familia pobre, pero funcional. Hasta que un día, sin aviso, todo cambió. Cuando Harlan tenía tan solo 5 años, su papá murió. Y la mamá, para mantener a sus 3 hijos, se fue a trabajar a una fábrica de tomates. Trabajaba todo el día, salía antes de que amaneciera y volvía cuando ya estaba oscuro. Es por eso que a los 5 años Harlan tuvo que aprender a cocinar para sus hermanos, porque si no cocinaba él, nadie comía nada, así de simple. Y quiero que lo pienses bien acá. La misma edad en la que tú probablemente estabas aprendiendo a leer o a montar bicicleta, este niño estaba parado frente a una estufa de leña con una olla caliente, asegurándose de que sus hermanos no se fueran a la cama con hambre. Esa imagen es clave, porque ahí en esa cocina humilde de Indiana nació la obsesión de Sanders por la comida, no por gusto, no por placer, sino por necesidad. A los 7 años, su mamá se volvió a casar, y el padrastro era indiferente. No le pegaba, no lo maltrataba, pero lo trataba como un extraño. A los 10, lo obligó a trabajar en una granja. Sanders nunca terminó la primaria, su educación formal se acabó a los 10 años, pero aprendió algo que ninguna escuela enseña: si no te mueves, te mueres. Y él se movió mucho, tanto así que trabajó en una granja, se escapó, se fue con su tío, trabajó en un rancho, a los 13 años limpiaba tranvías, a los 14 era ayudante de cocina, a los 16 se enlistó en el ejército mintiendo sobre su edad. Lo mandaron a Cuba, lo descubrieron y lo regresaron. A los 17 manejaba tranvías, lo despidieron. A los 18 se casó y al poco tiempo lo despidieron otra vez. En esta ocasión con su esposa embarazada. También se metió a vender seguros de vida. Le fue tan bien que lo ascendieron. Y se peleó con un cliente en un juzgado delante de un juez. Y nuevamente lo despidieron. Si sumas todo esto, tienes un patrón claro. Sanders era un hombre que no podía quedarse quieto, siempre estaba probando algo nuevo y siempre terminaba estrellándose. Llegó a un punto que hasta antes de los 40 años tuvo más oficios que años cumplidos. También intentó ser abogado, compró libros de derecho por correspondencia, estudió solo, se presentó en un tribunal y perdió el caso. Si puedes ver el patrón que te estoy mostrando, ¿verdad? Él no era un vago,
era terco y la vida se empeñaba en decirle que no. En 1930, cuando Sanders ya tenía 40 años, estaba manejando por una carretera de Kentucky, cuando su coche se quedó sin gasolina. Llovía, estaba oscuro y tuvo que caminar 3 kilómetros bajo la tormenta hasta una estación de servicio. Cuando llegó empapado y temblando, el dueño le dijo que ya habían cerrado. Sanders se sentó en el suelo, estaba mojado y se quedó mirando hacia el vacío durante 20 minutos. Un hombre de 40 años sentado en el barro, bajo la lluvia, sin nada. La mayoría se hubiera quebrado ahí. Él se paró, caminó otros 2 kilómetros, encontró un teléfono, llamó a su hermano y le pidió prestado dinero. Y compró esa gasolinería. Es ahí donde Sanders empezó a cocinar para los viajeros. Tenía una mesita al fondo, unas sillas y su propia receta, la que había ido perfeccionando desde que él era niño. La gente volvía, pero no por la gasolina, volvía por el pollo. El negocio creció, la gasolinera se convirtió en un restaurante para 1934. Sanders ya tenía un local con capacidad para 142 personas. Le fue tan bien que la revista Duncan's, que era como el Google Maps de la época, lo nombró uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos. Pero entonces, en 1941, cuando Sanders ya tenía 49 años, su restaurante se incendió. Y no fue un incendio pequeño, fue un incendio que lo consumió todo. Las paredes de madera, las mesas, la silla, la cocina, todo se convirtió en cenizas. Sanders lo reconstruyó, pidió dinero prestado, trabajó día y noche, y en menos de un año, el restaurante estaba nuevamente de pie. Pero para esa temporada vino la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno racionó la comida, el aceite, la carne, la harina y todo era controlado. El negocio obviamente se desplomó. Sanders trató de aguantar como pudo. Cuando la guerra terminó, el país se recuperaba poco a poco. La gente volvía nuevamente a salir, volvía a viajar, a comer fuera. Pero entonces, en 1950, el gobierno construyó la Interestatal 75, una autopista moderna que conectaba el norte con el sur. ¿Y por dónde pasaba? Pues no muy cerca del restaurante de Sanders. Y cuando digo no muy cerca, me refiero que estaba extremadamente lejos del restaurante de Sanders. De la noche a la mañana, los coches dejaron de pasar por la puerta de su restaurante. Sanders se quedó sin clientes. Su esposa también lo había dejado. Estaba totalmente solo. Para este punto ya tenía 65 años, sin restaurante, sin negocios, sin ingresos, con una pensión del gobierno de $105 al mes. Así es que vendió todo en una subasta. Los muebles, los platos, las sartenes, absolutamente todo. Se quedó tan solo con su ropa, su coche y una receta escrita a mano. En este momento también es donde la mayoría de las personas se jubilan. Este es el momento en el que la mayoría de las personas acepta que ya tuvo su oportunidad. Pero para Sanders esto no era así. Sanders, decidido, se subió a su camioneta y empezó a manejar. Y ahora quiero que te agarres bien, porque acá viene la parte que conoce todo el mundo, pero que nadie cuenta bien. Sanders salió a vender su receta de puerta en puerta, iba de restaurante a restaurantes, cocinaba una muestra y ofrecía un trato. Usted vende mi pollo y por cada uno me da tan solo 5 centavos. La gente no sabía que este hombre, que parecía un vendedor más, estaba incubando lo que sería una de las marcas más grandes del mundo. Y si te preguntas, ¿cuántas puertas tocó? Pues se conoce que tocó al menos 1009 veces, porque 1009 veces fue rechazado hasta que llegó un restaurante, Pete Harmant, y cuando empezaron a vender el pollo de Sanders, las ventas se duplicaron en la semana. Ese fue el despegue. Para 1963, Sanders ya tenía más de 600 restaurantes franquiciados en Estados Unidos y Canadá. Su receta se vendía en todos lados y su cara empezaba a ser conocida. Al año siguiente, en 1964, Sanders vendió la empresa por $2 millones. Eso es aproximadamente 16 millones hoy en día. El hombre que a los 65 años no tenía absolutamente nada, se estaba haciendo millonario. Pero aquí viene el detalle que nadie te cuenta. Sanders no se fue de KFC, se quedó. Lo contrataron como embajador de buena voluntad. Su trabajo no era simple.
Su trabajo era viajar, aparecer en comerciales, inaugurar restaurantes y cobrar por ello. Le pagaban $75,000 al año más $100,000 por los comerciales. Para este punto, Sanders ya tenía 74 años, ya tenía fama, ya tenía dinero, ya tenía respeto. ¿Qué podía salir mal? Pues déjame te respondo que todo. En 1971, los dueños que compraron KFC a Sanders vendieron la empresa a otra compañía. Esta se llamaba Helbling y era una empresa de bebidas alcohólicas. Según Sanders, no sabían nada del pollo y la empresa empezó a cambiar la receta, no porque quisiera arruinar el producto, sino porque la receta original de Sanders era complicada y cara de hacer. Como dijo un ejecutivo después, había que ser un erudito para cocinarla. El problema es que Sanders seguía siendo el rostro de KFC. Viajaba 200,000 millas al año. Visitaba restaurantes, hacía comerciales y veía cómo cambiaban su receta. Y él no se cayó. Porque en 1975 el periódico Courier Journal publicó una entrevista con Sanders y ahí él dijo todo. Dios mío, esa salsa es horrible. Compran agua de la llave a 10 o 20 centavos por 1000 galones. Lo mezclan con harina y almidón y terminan con un pegamento de papel tapiz puro. Y yo sé lo que es el pegamento de papel tapiz, porque vi a mi madre hacerlo. Palabras más, palabras menos, pero sí dijo radicalmente que ese pegamento le agregaban a todo y lo venden a 65 o 75 centavos la pinta. Y dijo también que no tenía ningún nutriente y que no debería permitirles vender eso. Y luego fue por el pollo. Dijo que la nueva receta crujiente no era más que una maldita bola de masa frita pegada con un pedazo de pollo. Pero lo más fuerte es que esto no lo dijo en privado, lo dijo en un periódico público, con su nombre, y la empresa para la que trabajaba se llamaba KFC. Imagínate, el fundador de Coca-Cola diciendo que la bebida es un veneno. Imagínate, el fundador de McDonald's diciendo que las hamburguesas son cartón. Es por eso que un franquiciado de Kentucky, dueño de uno de los restaurantes de KFC en Bowling Green, demandó a Sanders por la difamación. Lo llevó a la corte, dijo que sus comentarios le estaban haciendo daño a su negocio. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Kentucky. ¿Y qué pasó? El juez Thomas Valentine desestimó la demanda. Dijo que Sanders no había hablado de un restaurante en específico, había hablado de la compañía en general. Y como KFC tenía más de 5,000 restaurantes en todo el mundo, el comentario en general no podía ser considerado difamación para uno en particular. Es por eso que Sanders ganó y siguió hablando de lo mal que estaban haciendo las cosas. Pero aún así, la guerra no terminó ahí. En 1968, Sanders y su esposa Claudia habían abierto su propio restaurante, al cual el nombre me es muy difícil pronunciar, así es que te lo estaré poniendo acá. Este era un restaurante de mesa, no de comida rápida, y les iba muy bien. Pero cuando Helbling compró KFC en 1971, no le gustó para nada que Sanders usara su imagen y su rostro para otro restaurante, así que lo demandaron. Dijeron que ellos tenían los derechos exclusivos del nombre Coronel Sanders. Sanders simplemente no se quedó de brazos cruzados, contrademandó, pidió $122 millones. Dijo que Helbling estaba usando su imagen para promocionar productos que él no había creado, como pasteles y productos lácteos. La batalla duró un año. En septiembre de 1975, un día antes del cumpleaños número 85 de Sanders, llegaron a un acuerdo. Helbling le pagó $1 millón a Sanders y su esposa, y le permitieron mantener el restaurante abierto, aunque tuvieron que cambiarle el nombre a Claudia Sanders Diner House. Y sí, todavía existe hoy en día, así es que si tienes la oportunidad, anda a visitarlo. Así es como Sanders siguió siendo el embajador de KFC, pero hay un detalle hermoso en esa historia. Sanders puso una condición para el acuerdo. Exigió que los ejecutivos de Helbling se sentaran con él y aprendieran a cocinar su receta original. Quería demostrarles que podían hacer bien las cosas, sin ser caro ni complicado. Los ejecutivos, acostumbrados a sus oficinas y sus corbatas, se reunieron un sábado en las cocinas de KFC y Sanders les cocinó. Les mostró cómo se hacía el pollo frito,
cómo se hacía la salsa, cómo se hacían las papas y les demostró que se podía hacer. Y según Sanders, ellos estaban igual de interesados en la calidad como él, pero simplemente no sabían cómo hacerlo. Después de ese acuerdo, Sanders aceptó dejar de criticar a KFC en público, pero ya era tarde, su imagen ya estaba grabada, y esta era la de un viejo de traje blanco que no se callaba. Pero si crees que todo esto fue un show, escucha esto. Un año después del acuerdo, en 1976, la crítica gastronómica del New York Times, Mimi Sheraton, acompañó a Sanders a un KFC, pero Sanders no podía comer sin meterse a la cocina. Entró, vio el pollo friéndose y dijo: esto es demasiado negro. Debe ser dorado. Están friendo 12 minutos. Son 6 minutos de más. Y la grasa debieron cambiarla hace una semana. Este es el peor pollo frito que he visto en toda mi vida. Luego pidió ver las papas. Le explicaron que usaban papas instantáneas, mezcladas con agua caliente. Y Sanders simplemente dijo: así que tienes pegamento de papel tapiz. Y si le agregas esa salsa marrón, tiene lodo. No hay manera de que me hagas tragar esas papas. Y luego fue por la ensalada de col, y el comentario fue nuevamente negativo. Para esto, el gerente simplemente atinó a decir: señor, yo solo hago lo que me dicen. Y Sanders, ya más tranquilo, le dijo: no es tu culpa, solo trabajas para una compañía que no sabe lo que está haciendo. Y esto no fue una entrevista, ni siquiera una demanda. Fue un sábado cualquiera. Un señor de 86 años en un KFC de Nueva York, diciéndole al gerente que el pollo era una porquería, mientras que seguía cobrando su sueldo de la empresa. Es por eso que el coronel Sanders murió en 1980 cuando ya tenía 90 años y hasta el final siguió luchando. Hasta el final siguió siendo la cara que aparecía en los baldes de KFC. Hasta el final aparecía en comerciales. Seguía viajando, seguía inaugurando restaurantes, pero muy dentro de él, seguía peleando con su propia creación. Y es que la historia real del coronel Sanders no es la de un viejito amable que sonríe en un balde de pollo, es la de un hombre que fracasó durante 40 años, que se volvió millonario a los 70, que vivió cómo cambiaban su receta, que demandó a su propia empresa, que perdió, que ganó, que llamó pegamento de papel tapiz a la salsa que millones de personas seguían comiendo. Y lo más loco de todo esto es que él tenía razón. La salsa de KFC sigue siendo hecha con agua, harina y almidón. No tiene casi nutrientes y el pollo crujiente sigue siendo básicamente masa frita pegada a un pedazo de pollo. Pero aún así, eso no impide que lo compremos. Sanders no pudo cambiar el KFC, pero sí pudo hacer algo que muy pocos fundadores hacen: decir en voz alta que su propia empresa estaba haciendo las cosas mal, pagando el precio, enfrentando demandas, y aún así, siguió. La próxima vez que comas un KFC, piensa esto, piensa en el hombre de 85 años de traje blanco, parado en la cocina de un KFC en Nueva York, diciéndole al gerente que el pollo es demasiado negro, que la salsa es un pegamento, que la ensalada de col debería picarse diferente. Y lastimosamente no lo cambiaron, pero al menos lo intentó. Y eso, aunque parezca mentira, es mucho más de lo que la mayoría hace. Pero bueno, si te gustó el video, adelante, déjame saber tu opinión aquí abajo. Suscríbete si no lo hiciste y nada, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video.